Capítulo 19. Hacía semanas que Naruto no tenía una misión. No hace mucho, esto le habría molestado bastante, pero ahora que tenía a Hinata a su lado, ni siquiera pensaba en el servicio. Se rumoreaba que la aldea tenía muchos problemas con el reciente ataque y la muerte de Tercero, pero cuando pasaba tiempo con su amada, Uzumaki prefería dedicar toda su atención a ella en lugar de a los asuntos políticos o militares. Cerca de ella trató de no ser un shinobi, sino un simple muchacho, y parecía estar haciendo un buen trabajo en ello. Pero el idilio que Naruto y Hinata habían acariciado con tanto esmero no tardó en romperse después de todo. Otro paseo de amor fue interrumpido por el sensei de la chica. El Hokage se aseguró de que Hinata se había recuperado completamente, y por lo tanto estaba enviando al equipo Kurenai en una misión. Además, Uzumaki debería haber pasado también por el jefe de la aldea para recibir instrucciones ya para él. La frustración de Naruto no tenía límites. Pero, toda nube tiene un lado positivo. Aunque la serena existencia de Uzumaki se vio interrumpida por el mal momento de la misión, pero al menos la misión en sí resultó ser conveniente. No, en cualquier otro momento una operación de reconocimiento de la costa en la zona del archipiélago de Barlovento no habría causado a Naruto más que irritación. La costa era la región más tranquila del país del fuego, ni los estados insulares enanos, ni el país del agua, ni siquiera los criminales más o menos congelados de la superpotencia flamígera se habían molestado aquí durante años. Unos y otros son eternos, pero no el gigante geopolítico. Pero ahora Uzumaki tenía una promesa pendiente sobre sus antepasados, por lo que estar en esa zona era un golpe de suerte para él. Las ruinas del remolino oculto se encontraban justo en una de las islas del archipiélago. Así que Naruto aceptó el reconocimiento sin rechistar, lo que sorprendió un poco a Quinto, que ya había tenido tiempo de hablar de él con los Zanbu, aunque la mirada del chico advertía claramente que esta era, como se dice, la primera y última vez. Si no hubiera sido por el desafortunado pergamino, seguramente habría tenido una charla sincera con su superior. Después de salir de la residencia, Naruto fue inmediatamente en busca de sus amigos, a los que pronto encontró jugando a los segmentos en el porche de su casa. Sai y Shin aceptaron con entusiasmo la noticia de su esperada misión, a pesar de que tendrían que viajar hasta el otro extremo del país para cumplirla. Los hermanos ya tenían ganas de un trabajo de verdad, pues no se habían cansado de burlarse de Naruto, ya que nadie les había alegrado su monótona existencia. Se reunieron rápidamente, y en menos de una hora los tres estaban en alerta y se dirigían a la puerta principal. Itachi los esperaba en la puerta, como siempre, pero hoy era un poco diferente. Hoy era la primera vez que iban a una misión sin su sensei, que les esperaba solo para desearles buena suerte. El hecho era que mientras aún estaba en el hospital, Naruto se había enterado de la decisión del Hokage de quitarle el cargo a su trío, y en su lugar darle a 3 jóvenes uchis de la próxima promoción para que fueran sus aprendices. ¿Qué puedo decir? La medida estaba totalmente justificada, ya que Tsunade había visto el nivel de Uzumaki, y por la palabra de personas de confianza sabía de lo que eran capaces sus compañeros, por lo que no veía sentido a seguir entrenándolos. Por supuesto, podría haber hecho lo que suelen hacer en estas situaciones, y su cuarteto se habría convertido en una unidad de combate permanente. El único problema era que, gracias a la policía militar, había una escasez catastrófica de Uchiha Zenins libres, y los chicos Sharinganid necesitaban un sensei igualmente Sharinganid. Se vio obligado a apartar al joven mentor de sus pupilos, que ya se habían hecho tan amigos de él como hermanos. Pero a pesar de todos los sentimientos cálidos que tenían el uno por el otro, los chicos eran profesionales, y por lo tanto no había mocos. Lo único que Naruto lamentaba era que no había tenido tiempo de contarle a su ahora ex-mentor su nueva habilidad, que el chico había reconocido sin dudarlo como el legendario Mangekyou Sharingan. Tal vez Itachi le ofreciera algún consejo sobre el ojo, tal vez incluso le enseñara a usarlo correctamente. Ahora, en el momento oportuno. Sí, ahora eran 2 equipos diferentes, y cada uno tendría sus propias cosas que hacer. A partir de ahora, él, Naruto Uzumaki, como Chunin en funciones, se convirtió en el comandante oficial de su grupo. Y ahora nadie más que él era responsable tanto del resultado de la misión como de la vida y la salud de sus compañeros. Y, aunque esta vez la tarea era insignificante, no debía relajarse. El chico sabía por experiencia que podía pasar cualquier cosa. Naruto y sus compañeros decidieron no caminar hasta la costa. ¿Y por qué iban a hacerlo, si el equipo tenía un maestro de las técnicas artísticas? Hacía un buen día y no había ni una sola nube en el cielo,
Así que Sai tuvo la amabilidad de proporcionar una de sus creaciones más perfectas, un enorme pájaro de tinta que, al igual que sus otros homólogos pintados, despegaba del pergamino y estaba dispuesto a cumplir cualquier orden de su creador, incluida la de volar con él sobre las extremidades. De hecho, fueron exactamente 40 horas en avión, un viaje que habría durado no menos de una semana. Sí, no era muy memorable, era problemático admirar las vistas desde arriba, además sin paradas y a gran velocidad, pero los tipos pragmáticos no sufrían de romanticismo. Se les había enviado a una misión específica, y normalmente cuanto antes la completen, mejor. Sobre todo porque Uzumaki ya tenía trabajos secundarios. Como Naruto había razonado correctamente, su viaje era más apropiado para comenzar con el remolino. Su madre le había explicado con bastante claridad dónde y cómo guardar el pergamino con el kin sellado, así que fue un asunto rápido. A diferencia de recorrer un área enorme. Así que se ocuparían de sus propios asuntos antes de salir en su propia misión de reconocimiento. Cuando los chicos aterrizaron en la isla que había sido el hogar de muchas generaciones de Uzumaki, Naruto no pudo contener un suspiro de sorpresa. Vio un cuadro terrible, pero al mismo tiempo majestuoso. La muralla que rodeaba la aldea de sus antepasados estaba destruida en muchos lugares, mostrando claras señales de un asalto decidido, y en algunos sitios los vientos, la hiedra salvaje y el tiempo despiadado esparcieron la mampostería por el suelo. Pero incluso los restos de esta estructura defensiva antaño inexpugnable eran suficientes para convencer de la antigua fuerza del remolino oculto. Naruto tenía una imagen vívida de los ejércitos combinados de piedra, nube y los clanes libres corriendo contra los imponentes bastiones en hordas sin forma, pero siendo rechazados repetidamente por sus valientes defensores, recibiendo solo sangre y muerte. Un cálido sentimiento de orgullo por su clan se extendió en el pecho de Naruto. Sí, al final los Uzumaki habían perdido aquella guerra, habían perdido su patria y se habían visto obligados a dispersarse por el mundo en busca de una vida mejor. Al final, los Uzumaki perdieron esa guerra, perdieron su patria y se vieron obligados a huir del mundo en busca de una vida mejor. En el mundo shinobi, las batallas más sangrientas desde aquel fatídico día se conocen comúnmente como el segundo remolino. De hecho, ninguno ha superado todavía al primero. Al pasar el portal, los chicos se encontraron con una imagen aún más épica. Aunque la aldea era estrictamente una aldea del clan Uzumaki, solo era ligeramente inferior en tamaño a la actual Konoha. Los antaño hermosos edificios de piedra, bordeados de calles lisas, estaban ahora en su mayoría completamente arruinados, pero aún se podía apreciar la habilidad de los arquitectos de remolino, que intentaban convertir incluso una simple casa en una obra de arte. Las tallas de filigrana aún podían distinguirse en las paredes destrozadas, y entre las ruinas y los escombros de los tejados, aquí y allá se podían encontrar trozos de las magistrales estatuas que antaño habían adornado las fachadas. El lugar había sido hermoso, pero ahora las calles del pueblo estaban vacías y muertas, más bien parecían un cementerio. Un cementerio tachonado de criptas frías y desmoronadas, congeladas por la eternidad en el silencio y la quietud. Naruto avanzó por las ruinas en automático, sorteando automáticamente los escombros que a menudo se cruzaban en su camino. Sai y Shin le siguieron en silencio, eran conscientes de lo duro que era para su amigo ver todo aquello, así que no le tocaron. Ellos mismos, que no tenían nada que ver con el remolino, se sintieron un poco mal al ver el pueblo en ruinas, por no hablar de los descendientes de los habitantes del lugar. Sin embargo, Naruto solo se detuvo cuando llegaron a un amplio espacio abierto, aparentemente algo así como la plaza principal de la aldea. Uzumaki, instruido por su madre, miró con acierto a su alrededor, estimó algo y luego se dirigió con confianza al centro de la plaza. Arrodillándose, quitó rápidamente una capa de tierra y polvo del pavimento con las manos, revelando una interesante grieta en una de las piedras, sospechosamente parecida al carácter de tigre. Con una risa satisfecha, Naruto la empujó con todas sus fuerzas. Sorprendentemente, incluso después de todos estos años, todo funcionó, el adoquín cedió, profundizando un par de centímetros, y luego se mantuvo en su sitio. En el instante siguiente, con un ruido sordo y crepitante, varias piedras se desplazaron al mismo tiempo, incluida la marcada. Y esta vez ya se han bajado, y bastante profundamente, pero en ningún momento Naruto miró en el agujero oscuro, y fuera fue lanzado un pedestal de mármol, en el que se estableció la misma estatua de mármol Bakeneko. El gato estaba de pie sobre sus patas traseras, vestido con ropas humanas, y sosteniendo cuchillas desnudas en sus patas delanteras.
Incluso a pesar de su pequeño tamaño, junto con el pedestal era tan alto como Naruto, la composición parecía imponente. Sai y Shin jadearon sorprendidos mientras miraban la estatua, mientras que Naruto, que estaba preparado para algo así, no perdió el tiempo, inmediatamente se puso manos a la obra. Se golpeó la palma de la mano con el kunai, dejando una marca carmesí en las hojas del gato de mármol, y luego comenzó a doblar los sellos, exactamente como le había dicho su madre. Y no había que equivocarse. Maldito seas. Agarrándose el corazón, Shin exclamó, y con razón. Justo cuando Uzumaki terminó los sellos, el rostro monolítico de Bakeneko se torció en una mueca furiosa, y su mandíbula se abrió de par en par. Está bien, el elefantiásico Tunin tranquilo sacó de su chaleco un pequeño pergamino en el que se había sellado el pergamino ancestral, y comenzó a untarlo abundantemente de sangre. Ha ido muy bien. Mejor de lo que pensaba. ¿Estás seguro, Naruto-kun? Preguntó Sai con cautela, sin soltar el mango del tanto. Por supuesto, respondió el rubio con una sonrisa, colocando el pergamino ensangrentado en la boca del gato. ¿Para qué creías que era mi sangre? Así que el sistema de seguridad se aseguró de que yo era Uzumaki. Estamos a salvo. Es cierto, Naruto se ha dejado algo en el tintero. Si su sangre no pasaba la prueba, les esperaba una batalla mortal, como dijo Kushina, con los guardias de Uzusogakure. Y lo que eran, ni siquiera ella lo sabía. Pero dado el conocimiento y el poder del clan Uzumaki, difícilmente algo bueno. Pero entonces, solo tuvo que dar una palmada, y una vez que estuvo segura de que la estatua con el pergamino entre los dientes desapareció tras los adoquines bajo el pavimento, se marchó. ¿Eso es todo? Preguntó Shin, incrédulo, mientras el muro en ruinas del Hidden Maelstrom desaparecía tras la espesa maleza. Así de fácil. ¿Qué esperabas? Naruto levantó una ceja. ¿Que tendríamos que luchar contra hordas de fantasmas? ¿O que tendríamos que sacrificar una docena de vírgenes para abrir la bóveda? No, pero esperaba algo más. Shin hizo una mueca, eligiendo sus palabras, alucinante. Naruto y Esi no pudieron evitar sonreír. Shin, al principio quería enterrar el pergamino entre los escombros, dejando un par de trampas cerca. Gracias a mamá, ella lo desaconsejó. Mis amigos se rieron brevemente, pero rápidamente se pusieron serios. Después de todo, no estaban de paseo. Así que Naruto-kun, ¿echamos un vistazo a la plaza desde el aire? Sugirió Sai, frotando el cepillo en sus manos. Junin asintió, y Sai pasó el pincel por el papel, sacando a la luz otro pájaro de tinta de enorme tamaño. Vuela a medio centenar de metros del suelo, le gritó Naruto a Sai mientras despegaban. Da un rodeo por las islas, luego da la vuelta a la costa y se ciñe a la línea de costa a partir de ahí. Sai no respondió, pero el pájaro tomó el rumbo claramente. Esta vez el gigante de tinta voló más despacio, batiendo sus alas solo de vez en cuando, lo que permitió al shinobi echar un vistazo a lo que ocurría en el suelo. Se les había encomendado la tarea de exploración, por lo que debían tomar nota de absolutamente todo. Excepto que cuando se embarcaron en la misión empezaron a tener preguntas lógicas. No estaba claro que se podía explorar aquí. Tenían su propio país e islas insignificantes, la mitad de las cuales estaban bajo el protectorado de fuego. ¿Cuál era el objetivo de toda esta operación? Me pregunto por qué nos enviaron aquí en una misión tan extraña. Shin fue el primero en expresar la pregunta candente. Debe haber una patrulla de la ANAU aquí, así que si la Hokage está preocupada por la situación en esa región, ¿por qué no les pidió un informe? Prácticamente has respondido a tu propia pregunta, dijo Naruto, observando la isla a la que se acercaban. NSAU. Cuando empezó todo el asunto de la arena y el sonido, los ancianos y el consejo los llamaron desde las regiones más tranquilas para reforzar las facciones en las fronteras de las zonas de amortiguación con la piedra y la nube. ¿Me estás diciendo que nadie ha estado vigilando la costa todo este tiempo? Preguntó Ki con preocupación. Eso no es bueno. ¿Y si ese mismo hombre de la niebla decidiera aprovecharse de la situación y atacar? Estoy seguro de que el Hokage tuvo la misma idea, suspiró Naruto. Pero mientras hubiera tensión en las zonas clave, lo único que podía hacer era enviar a alguien como nosotros. Y además, es poco probable que, como dices, la misma niebla ataque inmediatamente el territorio de la Nación del Fuego. Lo sabríamos enseguida. Los primeros en sentir el impacto serían las pequeñas naciones insulares. Eso es seguro. Kim soltó una risa despreocupada. Podría darlos todos por sentado. Se peleaban entre ellos casi todos los años. Ahí, mira. Señaló hacia adelante, donde varias barras negras se elevaban en el cielo de una de las islas.
Tal vez, dijo, deben estar peleando de nuevo. Tal vez, Naruto se estiró pensativo, ajustando su venda. Vamos, Ki, vayamos todos para allá. Veamos qué pasa. No fue necesario decirlo dos veces, en cuanto la morena tocó el pájaro con ambas manos, inmediatamente se aceleró varias veces. Cuando volaron lo suficientemente cerca, Naruto dirigió su chakra a su ojo y lo miró más de cerca. Básicamente, sin lo había adivinado, la pequeña ciudad extendida en la costa de la isla estaba ardiendo tras un brutal incendio. Era obvio que había sido asaltada recientemente, las puertas habían sido derribadas, y el suelo cerca de las murallas y los cobertizos de madera de las propias fortificaciones estaban salpicados de flechas. No había ningún cuerpo, pero aparentemente había pasado suficiente tiempo desde la batalla para borrar al menos parcialmente las huellas de la reciente batalla. Básicamente, todo estaba claro aquí, y Naruto, habiendo escrito lo que vio en su informe imaginario, estaba a punto de dar la señal para proceder al siguiente trozo de tierra, cuando de repente un ensordecedor golpe de tambor cortó el aire sobre la isla. Por supuesto, volaron hacia el sonido que les interesaba, y su sorpresa no tuvo límites al encontrar su origen. En la llanura, separada de la ciudad incendiada por una cresta baja, se encontraban dos pequeños ejércitos enfrentados, cuyas intenciones eran muy transparentes. Cada bando contaba con 1.000.000 de hombres como máximo, pero por los gritos de guerra que seguían a los tambores, estaban dispuestos a arrasar al enemigo hasta el suelo. Pero eso estaba muy lejos de las manos de los tres jóvenes shinobi, ya que cuando la gente común decidía atacarse a hachazos, ellos no podían interferir. O podrían hacerlo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Naruto para sí mismo, notando el dolorosamente familiar carácter de en los estandartes blancos de uno de los ejércitos. ¿Qué demonios hacen aquí las tropas de fuego? Naruto-kun, mira. Sai se asomó a la formación contraria. Son las tropas del país del agua. Así es, las lanzas del otro lado estaban debajo de los paños azules con el mizu blanco. Este giro de los acontecimientos hizo que Naruto entrara en un estado de postración total. Sabía con certeza, absolutamente con certeza, que el daimé de cualquier país con aldeas shinobi tenía el deber, y esto no era un giro verbal. Tenía el deber de coordinar la política militar con el jefe del Kakurezato. No importaba si era un gran país o no, todo lo relacionado con la guerra recaía sobre los hombros del ninja. De repente, una sangrienta batalla estaba a punto de estallar entre las dos grandes naciones, y los líderes de al menos una aldea no tenían ni idea. Naruto ya no pensaba que su misión fuera tan estúpida. El Hokage definitivamente necesitaba averiguar todo lo que estaba pasando aquí. Los bandos enfrentados estaban claramente agotados por querer precipitarse y comenzar una lucha sangrienta, pero de repente ocurrió algo que desbarató drásticamente todos sus planes. En medio del valle, precisamente entre los dos ejércitos, aparecieron 4 figuras, cuya visión hizo que los soldados huyeran gritando. O mejor dicho, la Nación del Fuego, aterrorizada por los 4, huyó sin dejar rastro de ellos. El agua, por su parte, refunfuñó asustada, y luego, tras recibir instrucciones, las tropas se desplazaron en líneas inestables hacia el lado opuesto del enemigo. En total, en unos 5 minutos la llanura estaba completamente despejada de soldados. La fiesta de los Shinigami fue cancelada por ese día. El cuarteto que había asustado tanto a los militares no tenía intención de ir a ninguna parte. Al parecer, habían visto al pájaro planeando sobre el desventurado campo de batalla, así que esperaron pacientemente a que sus dueños bajaran a saludar. Y Naruto decidió no decepcionarlos. Baja, Sai, le tocó el hombro a su amigo. No me gusta el aspecto de esto. Tenemos que arreglar las cosas. Naruto estaba muy interesado tanto en toda la situación como en el equipo shinobi, gracias a cuya oportuna aparición todo se había resuelto con tanto éxito. El chico no dudaba de que se trataba del shinobi, pues solo los ninjas, que sí eran terriblemente temidos, podían hacer huir así a los valientes soldados. Y resultó que la suposición de Naruto era correcta. Excepto que no eran cualquier shinobi, cada uno de ellos estaba vestido con un chaleco azul grisáceo de Kirigakure. Los dos de la derecha y la izquierda eran claramente de la misma edad que Naruto y sus amigos. En realidad, no le interesaban a Uzumaki, ni el hombre de pelo azul y gafas ni el de pelo blanco y deforme parecían tan formidables. Los dos hombres del medio, en cambio, hicieron que Naruto se preguntara si habían hecho lo correcto al bajar las escaleras. El Ambu había dejado que Uzumaki hojeara el cuaderno de combate un par de veces,
Así que sabía exactamente quiénes eran, aunque las espadas hipertrofiadas que colgaban detrás de sus hombros los delataban a lo grande. ¿Quiénes son estos niños? Uno de ellos, un hombre grande y de aspecto rudo con una venda que le cubría la cara, resopló en un tono ronco cuando los chicos salieron del pájaro. ¿Estás ciego?, preguntó el otro de mala gana, con la cara un poco azul y como un tiburón. Al menos, los afilados dientes y las branquias de sus pómulos daban esa impresión. Eran de cono. Apuesto a que tienen órdenes de controlar la invasión. ¿Invasión?, intervino Naruto, ocultando hábilmente la sorpresa que le invadía. No estaba muy seguro de a dónde iban con esto. Son ustedes, con su presencia, quienes violan el tratado de paz. El Hokage está obligado a descubrirlo. Vete si no quieres más problemas para tu man. Oh, ¿este chico es una amenaza, Zabuza? Se rió asquerosamente el desollador de peces y golpeó a su compañero en el costado. Tendré que darle una lección de modales. Estoy de acuerdo. El rostro del hombre grande se frunció en una sonrisa bajo las vendas. Suigetsu. Chojuro. Los chicos de los extremos de la fila se lanzaron inmediatamente hacia adelante, golpeando a Naruto con sus kunai. Pero no estaban destinados a alcanzar a Uzumaki, ya que sus kunai tomaron los tantos de Shin y Saya. ¿Son tuyos?, lanzó brevemente Naruto, que ni siquiera se movió ante el lanzamiento. Con una sonrisa sedienta de sangre, Sai y Shin apartaron a sus oponentes con patadas sincronizadas en las piernas, poniendo en marcha el combate con ellos. Me quedo con estos. Ante su último comentario, la pareja de Zenin de Mist se miró. ¿Acaso sabes quiénes somos?, preguntó el hombre grande en tono serio, sacando lentamente su espada de hoja ancha de la vaina. Esperaba avergonzar al chico con su pregunta amenazante, para insinuarle que eran rivales imposibles para él. Imagina su sorpresa cuando el rubio con los ojos vendados asintió. Por supuesto que sé quién eres. Sois dos de los espadachines de las nieblas. Los ojos de estos mismos espadachines se abrieron de par en par por la sorpresa. Momochi Zabuza y Oshigake Kisame. El pescadero llamado Kisame fue el primero en partir. Entonces debes darte cuenta de que no tienes ninguna posibilidad contra nosotros. Al decir esto, golpeó el suelo amenazadoramente con su espada envuelta en vendas. Veamos. Con esas palabras, Naruto sacó la banda de rodadura de su ojo derecho. Y de inmediato desapareció entre el follaje que se abalanzó sobre él. Capítulo 20. En cuanto la mortaja verde ocultó al niño en su abrazo, los espadachines supieron a qué se enfrentaban y reunieron las señales adecuadas. Kai. Un par de voces amistosas llamaron, y antes de que la frondosa tormenta pudiera hervir, ya se había ido. A pesar de que el niño se había ido, los hombres sonrieron. Rápido, rió el pescador con malicia, echando una rápida mirada al frente. Deteniendo su mirada por un momento en las cuatro figuras en la distancia, los aprendices que luchaban contra los compañeros del rubio, Kisame se volvió hacia su compañero. Bueno, ¿miramos? Vamos, se rió Zabuza, colocando el decapitador con su borde romo sobre su hombro. O tal vez sea mejor que salgas con nosotros, muchacho. Solo queremos hablar contigo, dijo Kisame con una sonrisa amarga por su tono piadoso. Sal, no tengas miedo. ¿Quién dijo que tenía miedo? Una fría voz de niño sonó de repente detrás de él. Zabuza se giró bruscamente en torno a su eje y, como era de esperar, vio al rubio frente a él. En el mismo instante, el chico le golpeó con la palma de la mano abierta, y el Zenin, defendiéndose instintivamente, clavó su espada delante de él. Salvo que antes de que la gigantesca hoja volviera a ocultar a su oponente, el espadachín pudo distinguir una cosa roja y negra en la cuenca del ojo derecho del chico, y unos símbolos en la palma de la mano lanzada hacia adelante. Hubo un crujido de energía concentrada, y luego un chakra que estalló en una ráfaga azul de la mano del chico, lanzando al espadachín a varios metros de distancia. Ya en el suelo, Momochi Zabuza se dio cuenta de que la cosa roja y negra que había bajo las pisadas del chico era un Sharingan, y que él mismo acababa de evitar milagrosamente un Fuinjutsu bastante desagradable. Mientras el espadachín número 1 reflexionaba sobre sus hallazgos en cuestión de segundos, el número 2 se tomaba el tiempo necesario para blandir su arma vendada y saltar con brío sobre la túnica de Konoha. Pero no era un idiota, su espada se desperdició en el suelo, y el chico, apenas esquivado, contraatacó inmediatamente. De nuevo hubo una palma abierta con un carácter de chakra quemado, solo que Kisame no cayó en la técnica de sellado. Justo cuando los dedos del chico tocaron su chaleco, el piel de pez, sacando un kunai con su mano izquierda, arremetió contra él, alejando a su oponente.
No por mucho tiempo. El rubio, alejándose de un salto, lanzó primero un enjambre de shurikens de chakra brillante contra Kisame, que este bloqueó fácilmente con su espada, y luego volvió rápidamente al cuerpo a cuerpo. Kisame solo consiguió esquivar una potente patada en U a la cabeza, y un traicionero gancho por debajo, antes de que la hoja decapitadora se estrellara contra el hombro del chico. Zabuza, que se recuperó rápidamente, se acercó sigilosamente por detrás de él y le asestó lo que parecía ser un golpe mortal, una profunda estocada que se detuvo en su cintura. Pero solo lo pareció, porque antes de que los espadachines pudieran pensar en lo que había ocurrido, el muerto, colgado de la espada, desapareció como un espejismo en el desierto quemado por el sol. Es el genjutsu otra vez, exhaló Zabuza con los dientes apretados, pinchando al hombre que tenía delante. Sharingan, maldita sea. ¿Qué vamos a hacer? Kisame abrió la boca para responder, cuando de repente algo aplastó su cuerpo hacia atrás, saliendo un chorro de rojo de su boca. Zabuza no tuvo tiempo de pensar en ayudar a su camarada antes de que se desplomara en el suelo. El chaleco de su espalda estaba roto, la sangre brotaba de la herida, tiñendo de carmesí la hierba. No tardaron en encontrar al culpable, pues con su ancha espalda Oshigake cubrió el mismo tuning con el que los espadachines de la niebla habían luchado. Sin perder tiempo, el chico, pasando cínicamente por encima del cadáver, se dirigió hacia el segundo hombre, con claras intenciones de repetir la masacre. La suerte quiso que Zabuza no se atreviera a moverse, la mirada salvaje del chico, llena de poder y ansias de asesinato, le encadenó literalmente, presagiando un triste final, que amenazaba con volverse aún más triste que la de su amigo. El tunin hizo un pase de mano y una varilla de acero liso, que brillaba en el extremo, llegó a su palma. Simplemente genial, pensó Zabuza con tristeza, saltando sus ojos del chico a su arma. También me va a torturar. De hecho, el espadachín no se lo pensó dos veces cuando su oponente consiguió la herramienta de tortura. Y en vano. Aunque no tuvo tiempo de pensarlo, en el siguiente instante el hierro al rojo vivo le mordió el hombro, haciéndole caer de rodillas con un dolor salvaje y obligándole a soltar la espada. Zabuza sabía cómo soportar el dolor, los espadachines de la niebla habían sido entrenados para hacerlo también, solo que ahora era demasiado. Y tenía algo con lo que compararlo. Porque el muchacho no había pensado en quitarle la vara, y así la tortura fue ininterrumpida. Zabuza no estaba seguro de poder soportarlo si duraba lo suficiente. No tuvo que estar mucho tiempo en manos del joven sádico, al poco de comenzar la tortura recibió un fuerte golpe en la cabeza. Él, me refiero a Zabuza, no a un niño. Cuando las estrellas en sus ojos se calmaron ligeramente y las chispas salieron, el espadachín se sorprendió al ver que su hombro, que parece haberle quemado recientemente un agujero, ya no le duele, la túnica de cono con el atizador no está allí. Se encuentra a unos 20 metros de él, perforando una mirada contrariada. Oshigake Kisame, vivo e ileso. Una salvajada, pero Zabuza capta rápidamente su esencia. Otra vez el genjutsu, le confirmaron sus pensamientos su compañero, que, frunciendo el ceño, se sujetó la cabeza con una mano y se apoyó en su espada con la otra. Fuerte. Este tipo es bueno. Tuve que usar Shimeada. Zabuza, levantándose en silencio, asintió. Comprendió lo que su compañero le estaba haciendo y estaba totalmente de acuerdo con su decisión. Por cierto, a juzgar por la placa doblada de su propia pisada, Oshigake no fue el único que utilizó una forma tan poco ortodoxa para quitarle la ilusión a su amigo. Tenemos que encontrar la manera de dejar sus Shinkangs fuera de juego, murmuró Zabuza, mirando a su adversario lo mejor que podía sin pestañear. ¿Alguna idea? Unos cuantos, en realidad, dijo Kisame con una risa. Pero creo que un par de demonios de la niebla servirían de un modo u otro. A Naruto le disgustaba que su bis se deshiciera de sus ilusiones tan rápidamente. Sin embargo, no era consciente de que no se trataba de ninjas ordinarios, sino de la mismísima élite de las nieblas ocultas, pero aún así, esperaba que mientras los espadachines estuvieran en un genjutsu inofensivo, él tuviera tiempo de contenerlos. Necesitaba llegar al fondo de la situación, y está claro que las peleas no conducían a ello. No había que ocuparse de él. Ahora no podría lanzar genjutsu sobre los espadachines, serían cautelosos. Naruto resopló sin ganas y negó con la cabeza. Lo primero es intentar no morir, y luego decidir qué hacer. Ahora que conocían el Sharingan, Naruto perdería gran parte de su ventaja. Seguro que a estas alturas los espadachines están pensando en un truco con el que puedan anular las habilidades ilusorias de su ojo derecho.
y Uzumaki esperaba que no reinventaran el kunai, y que tomaran el método más simple de todos. El chico se permitió una risita, si solo se fijaran en sus pies, se atraparían, a la velocidad de Naruto eso no funcionaría. Se sintió decepcionado cuando el shinobi de Kirigakure levantó las manos y murmuró una fórmula para una técnica que empezó a cubrir los alrededores con un espeso velo de niebla. Honestamente, esto era algo que Naruto no había esperado. Los espadachines habían hecho gala de una gran perspicacia, y su elección recayó en una técnica que inutilizaba por completo el Sharingan, no solo en términos de genjutsu, sino también de reacción y copia. Además, el propio Naruto era ahora incapaz de seguir la pista a sus oponentes, que tenían posibilidades ilimitadas en la niebla que ellos mismos habían creado. Pronto Naruto sintió el alcance de su impotencia en la situación, no o nada, no vio nada, y mientras tanto alguien pasó violentamente por debajo de su pierna izquierda, haciéndole caer. Rodando, se levantó inmediatamente, solo para ser apuñalado en la espalda. Por suerte, Zabuza, y por lo que parece fue él, le golpeó de lleno con su espada, o de lo contrario el viaje de la vida de la túnica ya había terminado. ¿Te rindes ahora, muchacho? Un tono burlón salió de la niebla. Al momento siguiente Naruto volvió a ser golpeado en las piernas, pero esta vez, al caer, logró impulsarse del suelo y tras una voltereta volvió a colocarse en posición. Sin embargo, por alguna razón, su chakra se agitó y se sintió débil en las piernas por un momento. Si no, continuamos. Durante unos segundos se produjo un inquietante silencio en la bruma gris, que terminó con una sonora exhalación del propio Naruto, algo muy duro y grande se estrelló contra el estómago del chico, sacándole todo el aire de los pulmones y doblando su cuerpo por la mitad. La cabeza del chico cayó al suelo, pero el espadachín decidió ir a lo seguro, y Uzumaki recibió una patada en la cabeza y giró, lanzándolo hacia atrás unos metros. El golpe fue tan fuerte que Naruto tuvo que hacer un esfuerzo para levantarse. De hecho, no se sintió aliviado, ya que el tratamiento poco ceremonioso hizo que le doliera la cabeza y le diera vueltas. El chico se tambaleaba desorientado, escupiendo sangre de vez en cuando. Cuando enfocó su mirada, los espadachines, como si lo percibieran, volvieron a atacar. No se usaron espadas, pero eso no hizo que Uzumaki se sintiera mejor. El silencioso ninja le llovió como una lluvia de golpes brutales, en el estómago, el pecho y la cabeza. Consiguió bloquear un par de veces por puro instinto, pero en el panorama general, esto era una gota en el océano de fracasos, sangre y dolor. Cualquier otra persona en el lugar de Naruto ya se habría visto abrumada por la desesperación y el pánico, pero Uzumaki era demasiado obstinado para ceder a esos sentimientos. Sí, ahora todo estaba en su contra, pero aún respiraba, lo que significaba que había una posibilidad de solucionar algo. Al final, aún quedaba mucho camino por recorrer, pues los ceninos, disfrutando de su superioridad, no hacían más que burlarse, pinchar y mofarse. Los espadachines no tenían prisa por matar al indefenso enemigo, esperando una inevitable rendición en cualquier momento. Pero más vale que lo descuarticen mientras tengan la oportunidad. Pues en la cabeza de Naruto, tras otra bofetada, se encendió la preciada bombilla. Estaba dispuesto a escupirse a sí mismo por su olvido, si lo hubiera recordado antes no habría tenido que hacer el papel de chico ciego de los azotes. Pero la autoculpabilización podía posponerse para más adelante, ahora había que actuar. La forma de salir de esta situación que se le ocurrió a Naruto fue un interesante truco sensorial que había aprendido de su madre en los días rosados de su infancia. Sí, francamente, no le había gustado mucho desarrollar esta habilidad suya, pero afortunadamente, no necesitaba ser un sensor muy avanzado para esto en particular. Juntando las palmas de las manos y cerrando los ojos, Uzumaki se desprendió de todo y, sumergiéndose en lo más profundo de su ser, comenzó a separar gota a gota el chakra que pretendía utilizar del flujo y recogerlo en un solo coágulo. Cuando hubo acumulado suficiente energía, golpeó con fuerza el suelo con el puño y la liberó de golpe en su entorno. Ahora ya no estaba ciego, y era ahora cuando iba a comenzar la verdadera batalla. Los espadachines no se dieron cuenta de su insidioso plan, cuya realización, por cierto, duró solo unos segundos, por lo que la paliza continuó. Ahora era el turno de Zabuza de arremeter contra el chico, sin hacer ruido, saltó hacia él y le dio un golpe masculino con su mano en forma de martillo. Imagina la sorpresa del demonio de la niebla cuando su gigantesco puño fue detenido por la mano firme del chico. ¿Qué? Zabuza no tuvo tiempo de terminar, pues fue interrumpido por Naruto, cuya voz estaba llena de veneno. Sorpresa, bastardo.
Su palma derecha libre se dobló como un rayo en varios signos, y luego sus dedos se clavaron firmemente en el chaleco del espadachín. El arte de los sellos, la palma en llamas. Naruto no vio directamente a su oponente, pero su gemido, que rápidamente se convirtió en un grito, confirmó que había sido golpeado. Zabuza, que había caído al suelo, gritaba de rabia mientras intentaba arrancarse el chaleco que, literalmente, se estaba fundiendo con su cuerpo. Nada tuvo éxito, el dolor solo empeoró. No tenía ni idea de que su propia piel se estaba derritiendo junto con la armadura. Kisame acudió rápidamente en ayuda de su camarada. Acercándose silenciosamente por detrás de Naruto, le asestó un potente golpe con su espada, pero esta vez la niebla no pudo ocultar sus intenciones. Un instante antes de recibir la sameada, Naruto, girando bruscamente y arrebatando el kunai, desvió hábilmente el golpe. Apareció un bache en el suelo, en el que la espada vendada se clavó con un chasquido. ¿Cómo? Preguntó Oshigake con incredulidad en la niebla. ¿Te importa? Naruto le respondió, invisible a los ojos, arremolinando su chakra en sus palmas. Rasengan. Kisame se protegió del torbellino asesino colocando a Sameada frente a él, pero aún así pudo experimentar su efecto. La ráfaga de chakra empujó al espadachín a más de 10 metros de distancia, y dejó surcos poco profundos en el suelo desde sus pies. Sin embargo, la técnica no le impresionó como esperaba, estaba más interesado en cómo, en teoría, un oponente que no veía podía golpearle. La respuesta era banalmente sencilla, el chakra que Naruto rociaba a su alrededor le ayudaba a determinar dónde estaba su oponente. Por supuesto, el radio de este campo era pequeño, de 20 a 30 metros como máximo, pero en cuanto algo estaba dentro de él, Uzumaki lo sabía. No importaba lo buen sensor que fuera, en cuanto el objeto tocaba su chakra, se le transmitía una señal. La única manera de que Naruto se sintonizara con su propia energía era usar el chakra. Por cierto, en esta situación esta técnica era incluso mejor que la sensórica habitual. Un fondo de chakra puede ocultar a un shinobi, pero es imposible esconderse él mismo de esa red. El usuario, incluso sin ver al enemigo, como una astuta araña en las sombras, sabrá de su aproximación cuando la telaraña que ha tensado. Irónicamente, los espadachines luchaban dentro de los confines de la niebla de forma muy parecida. De hecho, el único inconveniente de su radar de energía, Naruto lo había identificado y eliminado inmediatamente. Kisame, intuyendo que su joven Bis había superado de algún modo sus problemas de visibilidad, se apresuró a arrojar un par de litros de agua y creó un clon. La señal a través del chakra era sencilla, ahora había dos acechando en la oscuridad. Tuve que esforzarme un poco para distinguir la copia de una persona viva. El hombre pez real provocaba perturbaciones un poco más fuertes en el chakra. Sacó su kunai y se lanzó contra el verdadero ninja. Se desperezó, esquivando la espada lanzada en su dirección, antes de darse la vuelta y lanzar un tajo al vacío con su kunai. El chorro de viento y chakra de la hoja, aunque incapaz de dispersar la espesa niebla maldita, voló directamente hacia la cabeza de Kisama. Esquivó, y luego acortó bruscamente la distancia, moviendo su espada a derecha e izquierda. Naruto era rápido, así que no tuvo problemas para apartarse del camino de la espada gigante, salvo que sus propias cuchillas de viento, que usaba a su vez para lanzar regularmente a Kisame, tampoco alcanzaron el objetivo. La situación estaba estancada. Naruto ya estaba pensando en usar una técnica más poderosa, cuando de repente un clon lo dejó desatendido. La situación había dado un giro para peor, ya que Naruto apenas había tenido tiempo de agacharse, esquivando otro ataque de Sameada, y tuvo que agacharse en un intrincado jeroglífico de la herramienta de decapitación, apuntando directamente a su cabeza. Uzumaki logró esquivar a duras penas, la mortífera espada solo rozó su rubia cabellera, rebanando algunos cabellos. Naruto se sorprendió por esto, pero no fue el clon del pescadero el que lo atacó, sino el propio Momochi Zabuza. El clon, al que el chico había descartado tan imprudentemente, no atacó, sino que, como ahora resultaba evidente, asistió al espadachín herido para que pudiera volver al combate. Sin embargo, estaba claro que la capacidad de lucha del demonio de la niebla se había visto muy mermada. La grave quemadura en todo el pecho que le había otorgado el tuning de Kono le había restado mucha fuerza y le estaba causando un terrible dolor. Y la pesada respiración de unos pulmones sobrecargados le había robado su famosa falta de ruido. Pero de todos modos, ahora Naruto estaba solo contra dos hombres de nuevo, y eso apesta, no importa cómo lo mires. Era muy difícil esquivar dos golpes simultáneos, algo que los espadachines no tardaron en demostrarle.
Zabuza, presa del dolor y la rabia, se lanzó a por su espada como si estuviera en una selva impenetrable. Naruto no se arriesgó a desviar su espada con su kunai, así que se limitó a retorcerse como pudo. Los arrebatos del hombre de piel azulada no parecían nada comparados con el desenfreno del recién llegado. Lo único es que en un momento dado ambos ataques coincidieron, y Uzumaki, que había hecho un puente para evitar ser golpeado por la espada de Zabuza, fue golpeado en la cabeza por Sameada. El golpe arrancó la banda de rodadura del muchacho, que fue arrojado a un lado. Por suerte, el golpe fue de refilón, Naruto ni siquiera quedó aturdido, y los kunai con sellos explosivos volaron inmediatamente hacia Kisame, que estaba encima de él. Todos ellos dieron en el blanco, los destellos rojos de los relámpagos cortando el crepúsculo gris. Salvo que al estruendo le siguió el silencioso crujido de las gotas que caían a la hierba. El elemento del fuego, exclamó Naruto de inmediato, sin que le entristeciera haber matado solo a un clon, la ira del fénix púrpura. Tras doblar el último sello, aspiró más aire en sus pulmones, y luego comenzó a exhalar por la boca pequeños coágulos de fuego que, rasgando la tela de niebla, volaron hacia los espadachines. Aquellos, al percatarse de las luces, se apresuraron a dispersarse, pero la dispersión de orbes llameantes era tan grande que resultaba casi imposible evitarlos todos. Tanto más cuanto que no encontraron su objetivo y se estrellaron contra el suelo, explotaron como un proyectil lleno de aceite, rociando todo en un radio de unos pocos metros con explosiones de fuego. Después de 1 minuto y medio de apuntar metódicamente, Uzumaki dejó de disparar, sobre todo porque las llamas habían quemado todo su chakra radar y ya no podía percibir a nadie. No pasó nada durante un tiempo, solo que la niebla empezó a diluirse gradualmente debido al aumento de la temperatura del aire. Cuando la niebla se despejó lo suficiente como para ver algo a través de las hebras grises, lo primero que vieron los ojos de Naruto fue la hoja del decapitador. La espada brilló entre la niebla de forma totalmente inesperada, y el chico apenas logró, doblándose hacia atrás, evitar la cuchilla que se clavaba desde arriba. Pero no del todo, el filo atravesó la cremallera del chaleco de su túnica, cortando fácilmente tanto esta como la sudadera de Naruto, dejando un feo corte en el pecho del chico desde el cuello hasta el ombligo. El propio Naruto tampoco estaba en deuda, ya que con unos cuantos pases colectivos concentró rápidamente una mancha de aire comprimido en sus manos, que lanzó inmediatamente en la dirección desde la que fue atacado. Y, a juzgar por los chillidos en la distancia, su ataque también tuvo éxito parcialmente. Nadie más atacó, así que Naruto se permitió un respiro, esperando que la niebla se despejara. El respiro le vino bien, pues las costillas magulladas, las magulladuras y los rasguños se hicieron sentir, aullando al unísono. Un consuelo para el joven ninja era que sus oponentes, a los que ya podía distinguir bastante bien, tampoco tenían muy buena pinta. Zabuza no tenía chaleco ni camiseta, y exhibía su torso hinchado, que ahora estaba todo negro por el goteo de sangre. Era obvio que el sello de Naruto había quemado al demonio de la niebla hasta sus músculos, y no olvidaría su encuentro con este joven túnica durante mucho tiempo. En comparación con él, Oshigake Kisame no estaba herido en absoluto, solo se quedó sin aliento, eso es todo. Pero por la confusión en su rostro estaba claro que él también recordará al rubio durante mucho tiempo, pues francamente no entendía por qué seguía en pie. Mientras tanto, la niebla se había disipado por fin. Es hora de dejar de lado las tonterías. Zabuza gruñó con rabia, clavando su espada en el suelo. Estás acabado, chico. De este modo, se estremeció violentamente, se dobló por la mitad y pronto vomitó. No la comida que había ingerido esa mañana, sino, extrañamente, el agua, que le salía a borbotones. Mucha agua. Salió a borbotones de su boca como una poderosa boca de riego, solo que en grandes cantidades, y su destino era más que transparente. Cuando el espadachín terminó y se limpió con satisfacción, la pradera de hierba que les rodeaba a él y a su compañero parecía un arrozal en la época de siembra. Zabuza no se entretuvo con las trivialidades, sino que inmediatamente desencadenó un poderoso jutsu. Naruto copió el conjunto de sellos en un santiamén, por lo que reconoció la técnica e inmediatamente se dispuso a hacer sellos propios. Elemento del agua, la gran técnica del dragón de agua. Exclamó Zabuza al terminar, y en un instante toda el agua a su alrededor se reunió en un enorme dragón con forma de serpiente, que rugió hacia Naruto. Pero Uzumaki ya estaba preparado para defenderse. La gigantesca ola en forma de dragón, que casi venía hacia él, se topó con una barrera invisible que no pudo superar.
Junin estaba todo tenso, era obvio que el escudo de aire estaba tomando mucha fuerza, por lo que Zabuza envió su monstruo de agua hacia adelante una y otra vez, tratando de romper el muro invisible. Varias veces las manos de Naruto hicieron pases en contra y la estructura del dragón fue salpicada por las duras ráfagas de aire, pero el espadachín de la niebla la restauró implacablemente con nuevos sellos, lanzándola de nuevo a la lucha. Pronto Naruto se cansó de defenderse pasivamente y, lanzando de nuevo a la criatura acuática, dobló rápidamente, antes de que se le echara encima de nuevo, unos cuantos sellos y finalmente sacó uno de los pergaminos del bolsillo de su chaleco. El grito de alegría que estalló en Zabuza al ver al indefenso muchacho a punto de que le cerraran las mandíbulas fue sustituido por un gemido de fastidio cuando algo detuvo de repente al gigante de agua a medio metro de su objetivo, y luego, lentamente, gota a gota, succionó el pergamino en un remolino de energía teñido de chakra. Si los espadachines aún tenían alguna duda sobre la valía de Naruto antes de eso, después de semejante fuinjutsu por fin se les disipó. Y ahora, sin ninguna duda, los habitantes estaban dispuestos a luchar contra él como lo harían con sus enemigos más fuertes. El elemento agua. Con una mirada, Kisame y Zabuza exclamaron al unísono. La técnica. Elemento de fuego. Naruto les siguió el ritmo, con la intención de atacar un poco antes. Flamingo. Pero los tres gritos fueron ahogados por un cuarto, que surgió de forma totalmente inesperada y tomó por sorpresa tanto al afinador de Konoha como a los espadachines de Misty. Suficiente. La estruendosa voz pertenecía a un nuevo actor que había aparecido en el campo de batalla. Era un hombre alto y pálido de unos 30 o 40 años, con el pelo azul y un ojo cubierto por un parche pirata. La bata azul y la banda de rodadura a fuego le delataban como si fuera un shinobi de la niebla, como si no hubiera habido suficientes antes. El tuerto sostenía a Shin y Saya aturdidos por el cuello, haciendo que Naruto quisiera arrancarle también el otro ojo. El hombre no estaba solo en el intento, de pie, hombro con hombro, estaba una hermosa mujer pelirroja, que parecía más peligrosa que Zabuza, así como el seriamente maltratado pero consciente aprendiz de espadachín, que estaba sentado a un lado. Sorprendentemente, los espadachines de la niebla obedecieron la orden, estirándose en hilos y sin pensar en continuar el combate. Al principio Naruto confundió al hombre de pelo azul con su comandante, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Después de acomodar al Zenin, él y la pelirroja inclinaron respetuosamente la cabeza y se separaron a los lados, dejando paso a otro de sus compatriotas. Ahora fue cuando Naruto se sorprendió de verdad, pues les faltaba un chico de su edad. Por supuesto, cualquier cosa podía pasar en el mundo shinobi, pero el chico no parecía mayor que el propio Uzumaki, ni siquiera un año más joven, teniendo en cuenta su baja estatura y su complexión delgada. Excepto que la mirada de sus ojos rosa apagados estaba lejos de ser infantil, pesada. La espeluznante cicatriz acolchada que le cruzaba la mejilla izquierda añadía incluso cierta brutalidad a su aspecto. Iba vestido con una camisa de lino liso con una placa de pisada cosida en el pecho, y una capa oscura con capucha que llevaba hilos de raya gris pálido. Su armamento era un bastón con un gancho, colocado a su espalda, y por alguna razón tenía una flor atada a él. Zabuza, Kisame, dijo el chico con calma, ignorando descaradamente al extranjero por el momento. Su voz era melodiosa e infantil, pero literalmente rebosaba de autoridad y poder. ¿No te han ordenado evitar la batalla? Los espadachines agacharon la cabeza en señal de arrepentimiento sin decir nada. Comillas, ¿qué está pasando aquí?, silbó Naruto mentalmente. ¿Quién es este tipo, que las propias máquinas de la mañana desvían tímidamente la mirada? Entonces, ¿por qué has empezado esta pelea innecesaria? El chico continuó, con la misma calma devastadora, manteniendo la mirada fija en los espadachines. Culpable de los cargos, murmuraron Kisame y Zabuza al unísono, sin excusas para justificarse, lo que también sobresaltó a Uzumaki en extremo. Por supuesto que sí. Y serás castigado por desobedecer las órdenes. En cuanto a ti, se giró lentamente hacia Naruto, cuya postura serena podía decir mucho. Creo que debería presentar una disculpa formal en nombre de Niebla Oculta. La ceja izquierda de Naruto se levantó por esto, y su comprensión de la situación en la dirección exactamente opuesta. Había habido un desafortunado malentendido. ¿Un malentendido?, preguntó Naruto, con voz ronca, limpiando la sangre de su sien y al mismo tiempo mirando a Zabuza significativamente. ¿Y yo qué pensaba, tonto? Que ahí estaba el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial. Tu sarcasmo es inapropiado, joven. El tuerto miró indignado al extranjero con una mirada amenazante.
Hemos sido engañados como tú. Ni Kirigakure ni Konoha tienen la culpa de lo ocurrido, es más, la interferencia bilateral ha evitado que el conflicto se agrave. Espera. Sonriendo, Naruto lo detuvo. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Habla claro, acabo de recibir un par de golpes en la cabeza, así que no tengo tiempo para charadas. ¿Podemos añadir algo más?, murmuró Zabuza débilmente. Naruto le respondió con el gesto más obsceno que conocía, y luego volvió a mirar al tuerto con una mirada exigente. «Ao», asintió el chico de las cicatrices, y el hombre, cortando de raíz otro arrebato de indignación, ¿cómo se atreve el cachorro a hablarle así? Dejó a los chicos lunáticos en el suelo y retrocedió unos pasos, de donde regresó arrastrando a dos hombres igualmente lunáticos por los brazos. Eran guerreros, el tipo de hombres cuyo asedio había sido evitado por la llegada de los espadachines y sus aprendices. Uno vestía la armadura roja de oficial de fuego, el otro la azul claro de agua. Según hemos podido comprobar, la pelirroja abrió la boca por primera vez, estos dos eran saboteadores. Se infiltraron en ambas tropas, utilizando la desinformación y la provocación para inducir a sus señores feudales y a los nuestros a violar los acuerdos de paz sobre el estatus del archipiélago. Unilateralmente, sin informar a los dirigentes de las aldeas ocultas. Si todo esto es cierto, dijo Uzumaki después de meditar por un momento las palabras de la mujer, entonces alguien realmente quería iniciar una guerra entre la hoja y la niebla. Eres un genio, chico, fingió admirar a Ko, pero, al recibir una mirada de reproche de la pelirroja, se calló. Si eso es cierto, continuó Naruto, ignorando la burla, entonces alguien muy poderoso está detrás de todo esto. Y, por supuesto, tenía que haber algo entre los dos. ¿No descubrimos nada de eso?, el chico de las cicatrices negó con la cabeza. Por otra parte, los recogimos sin ningún tipo de interrogatorio significativo. Aunque es muy probable que a estas alturas tengas razón. Ao. El tuerto, recibiendo una nueva señal, subió las mangas de las camisas de ambos prisioneros, dejando al descubierto los idénticos tatuajes. Al ver los billetes negros grabados en sus antebrazos, Naruto no pudo evitar gruñir amenazadoramente. ¿Has visto esto antes? Orochimaru, fue todo lo que Naruto pudo exprimir antes de superar la ira que se agitaba en su pecho. Es el signo de su pueblo. El asqueroso bastardo. Sannin rebelde, asintió el chico, ajustando la flor en el gancho. Tiene sentido. Especialmente a la luz de los recientes acontecimientos, lanzó una larga mirada a Uzumaki. Al fin y al cabo, fue él quien orquestó el incidente del examen de Chunin. Sí, estamos al tanto de esos acontecimientos. Lamento su pérdida. Ya fue elegido el nuevo Hokage. Tsunade Senju, respondió Naruto con sencillez, provocando la satisfacción de su compañero y las miradas de sorpresa de todos los demás. Bueno, una elección muy digna. Hablando de esos eventos. Todo encaja, el modus operandi es el mismo. Solo allí tomó parte personal en enfrentar a los pueblos entre sí. Aquí confió en sus ayudantes para desestabilizar la situación. Uzumaki asintió en silencio, estando completamente de acuerdo con el razonamiento expuesto. Fue un milagro que los dos pueblos decidieran comprobar lo que estaba ocurriendo aquí a la vez. Un poco más. Un poco más, interrumpió Naruto al chico, señalando a los espadachines, y nos habríamos matado. Me disculpo por su comportamiento inapropiado, suspiró. Pero son guerreros, no diplomáticos. De hecho, tampoco has hecho ningún movimiento para resolver este asunto de forma pacífica. ¿Estoy en lo cierto? Naruto no tenía nada que decir a eso, así que volvió a guardar silencio. De todos modos, continuó el chico de las cicatrices, creo que todo ha salido bien. Lo tenemos todo resuelto y ahora no caeremos en esas provocaciones. En cuanto al culpable, será castigado severamente. Sería un buen comienzo para encontrarlo, comentó Naruto. Orochimaru es un tipo escurridizo. Lo es. Por lo tanto, me parece que una investigación conjunta sería más apropiada en este caso. Puedes llevar a uno de los prisioneros de vuelta a Konoha. Creo que tendrás algunos expertos capaces de soltarle la lengua. Por primera vez una ligera sonrisa apareció en el rostro del niño. Lo único que espero es un intercambio mutuo de información. Será beneficioso para ambas partes. Además, Mei, Naruto recién ahora se dio cuenta de que en los últimos minutos la mujer había sacado un pergamino y estaba garabateando algo rápidamente en él. Cuando terminó, le entregó su garabato al muchacho, y este, después de pasarlo por encima y encontrarlo satisfactorio, enrolló el pergamino y se lo entregó a Naruto. Dale esto al quinto Hokage,
para que se aclaren todos los malentendidos y formalidades entre nuestros pueblos. Metiendo el mensaje en su andrajoso chaleco, Uzumaki se limitó a asentir de nuevo. Ahora creo que deberíamos despedirnos, dijo el muchacho, y los espadachines con sus aprendices, Ao con uno de los prisioneros y Mei se alejaron como el viento. Por último, dígame por favor, ¿cómo se llama? Uzumaki Naruto. ¿Y el tuyo? Yagura, contestó simplemente el chico de la cicatriz, volviéndose en la dirección en la que habían huido sus compañeros, sin ver que el rostro de Naruto se volvía gris al mismo tiempo. Cuarto Mizukage de la niebla oculta. Flash forward. Naruto movió su mirada de derecha a izquierda confundido, examinando a sus compañeros que habían sido abatidos por el primer ataque. Itachi, Shisui y varios otros Uchis, todos ellos Ambu o policías, estaban tendidos en el suelo, sin poder moverse, sujetos por alguna técnica desconocida. Solo Uzumaki era el único que quedaba de pie. Podría haber adivinado que eras inmune a eso, Naruto-kun, gruñó molesto Orochimaru. Pero tal como están las cosas, nada ha cambiado. Morirás sin poder frustrar mis planes. Al diablo con tus planes, lanzó Naruto con frialdad. Suelta al chico y lucharemos contra ti. Sasuke-kun, con una risa, el Sanuyashi intervino, lanzando una rápida mirada a Luchia arrodillado ante él. La mirada de Sasuke era distante. No puedo, Naruto-kun. Él es una parte integral de mi plan, no lo saqué de Konoha por nada. Pero no temas, mi joven amigo, la sonrisa sarcástica de Naruto le disgustó, tendrás tu batalla. Justo en ese momento, Orochimaru abrió la boca y sacó su larga lengua, que rodeaba la empuñadura de una daga de aspecto corriente. Sin decir nada, el Sannin azotó su órgano hipertrofiado con un fuerte golpe de su espada en el cuello de Sasuke, como un sello maldito. Por el golpe, Sasuke se desplomó lentamente en el suelo, gimiendo suavemente. Diviértanse, chicos, sonrió Orochimaru con maldad por última vez y desapareció en una bocanada de humo. Naruto estaba a punto de correr hacia el herido cuando de repente, temblando, comenzó a levantarse por sí mismo. Además, cuando Sasuke se enderezó y miró a Naruto a los ojos, su rostro se distorsionó con una sonrisa de alegría. Ha pasado mucho tiempo, Naruto.